Bueno, hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en el que ingresen a la plataforma. Hoy vamos a hablar de lo que son las emociones. Seguramente todos habrán escuchado nombrarlas, o algo conocemos siempre de ellas. Hoy la vamos a ver bueno, vamos a ver de qué se trata. Las emociones, como los motivos, van a activar y dirigir lo que va a ser nuestra conducta. La base fisiológica de la emoción todavía no está clara porque, bueno, los investigadores no han logrado determinar el funcionamiento o cómo funcionan exactamente. De acuerdo a la evolución científica, se han elaborado distintas teorías acerca de lo que son las emociones. Las principales, vamos a hablar de ellas, van a ser la teoría de James y Lange, que va a decir que es una teoría, es la más antigua de todas, habla principalmente de la emoción como la primera respuesta a la percepción, a los cambios que se producen en el cuerpo cuando esta sucede. Van a decir que las emociones son como una secuencia de eventos que comienzan con un estímulo y finalizan con la experiencia emocional consciente. Acá está el cuadrito donde va a haber un estímulo dado por el ambiente, por ejemplo, aparece un oso, hay cambios fisiológicos en el cuerpo, ¿no? Empieza a latir el corazón, nos ponemos blancos, y eso desata la emoción, por ejemplo, de miedo, que es una emoción subjetiva porque va a depender de cada uno. La teoría de Cannon y Barth, que es la segunda teoría, que ellos realizan una crítica a la teoría anterior y exponen o dicen que las sensaciones que nosotros manifestamos en el cuerpo son demasiado lentas y confusas como para poder ser utilizadas para explicar la emoción. Ellos van a utilizar un sistema fisiológico para la explicación que va a consistir en la existencia de órganos receptores que envían una información al cerebro, este la procesa y da lugar a las posteriores emociones o a los cambios corporales. Esto destacan que las emociones están formadas por respuestas fisiológicas y como la experiencia subjetiva de cada uno ante el estímulo, porque todos vamos a tener una respuesta distinta ante el estímulo de acuerdo a nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestras experiencias o nuestra historia. Esta sería un poco la teoría de Cannon, ¿no? Hay un procesamiento de las emociones y las respuestas corporales que ocurren al mismo tiempo y no desencadenando una después que la otra, ¿no? Ellos acá hablan de una activación talámica, digamos, ¿no? Lo percibimos, tenemos una activación y se aparecen el sentimiento emocional y el cambio corporal al mismo tiempo. La teoría de los dos factores, o teoría cognoscitiva, digamos, esta teoría realiza como una fusión de las dos anteriores, ya que va a exponer que las emociones son la respuesta a la suma de una evaluación y un proceso cognitivo de la información que nosotros recibimos a través del cerebro, a través de los órganos receptores y a los cambios corporales que nos van a suceder. A su vez, le va a dar importancia al entorno y también a los cambios que se producen a su alrededor, lo que de manera totalmente subjetiva y espacial y única va a ser para todo ser humano, digamos, ¿no? Cada uno va a experimentar de una manera distinta ante un estímulo. En este caso, la subjetividad acá tiene mucha importancia porque va a depender de cada persona, como yo decía anteriormente, a través de su formación, de sus historias y de su experiencia, ¿no? Acá tenemos la situación del ambiente que nos genera señales y esto hace que comprendamos el estado de activación de esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el suceso del oso, que hay una respuesta instrumental que es el correr, ¿no? Que está del lado de esta respuesta visceral y del esqueleto. Esto, a raíz de esto, hay una evaluación cognitiva de esa respuesta que no tiene una explicación, ¿no? Se va a encontrar una explicación, y a la vez aparece la evaluación cognoscitiva del suceso y esto genera la emoción, por ejemplo, de miedo, ¿no? Entonces la emoción va a estar causada por estas dos operaciones, tanto cognitiva como cognitiva del suceso y cognitiva a través de la respuesta que nuestro organismo nos genera. Y a la vez esta intensidad de la emoción va a depender de cada persona en particular.
Bien, la expresión de las emociones. Un poco ya la habremos visto o la habrán visto en lo que es comunicación y la hemos visto seguramente también. Siempre hablamos de las expresiones a través de lo que es, por ejemplo, la comunicación no verbal de las emociones. Y esto se puede ver a través de distintos indicadores. La calidad de la voz, que es parte de la información dada, no está solamente contenida en las palabras, sino, como decimos siempre, en lo que decimos, en la forma en la que expresamos, en el tono de voz que utilizamos, ¿sí? O en la actitud que tomamos. La expresión facial son los indicadores emocionales más evidentes, ¿no? O sea, no estamos tristes, la cara de tristeza, la cara de felicidad, lo que podemos manifestar a través de bueno, nuestros gestos o nuestro rostro. El lenguaje corporal es otra expresión de las emociones. También se expresan emociones a través de lo que es el cuerpo, como veíamos de la mano de lo que es la comunicación, ¿no? O sea, los actos explícitos, una señal emocional de una persona, por ejemplo, sería azotar una puerta, ¿no? Que eso nos denota una emoción de ira de enojo, ¿no? Y la gente varía en su sensibilidad a las señales no verbales, ¿no? Esto va cambiando todo el tiempo y nosotros reaccionamos ante esta señal no verbal. Fíjense, si alguien se va cerrando un portazo, nosotros vamos a reaccionar, o esto nos genera un estímulo de cierta intensidad o con cierta carga emocional a nosotros mismos también, ¿no? ¿Qué es lo que hay con la cultura y la emoción? Las expresiones emocionales entre las culturas son similares en algunos aspectos y también muy distintos en otros. La clave es cómo ayuda a la cultura a poder moldear esas emociones. Así vamos a tener un elemento definitorio que es individualista, ¿sí? Que por ejemplo desde el lado de la cultura inglesa, y una cuestión colectivista que está del lado de la cultura japonesa, ¿no? Que apunta a lo grupal, más a lo social, al conjunto, ¿no? Acá tenemos por ahí el cuadro, estas culturas individualistas tienen que ver con una cultura del yo y del mí, se da prioridad a las preferencias individuales, a la libertad, generalmente está desde el lado del Norteamérica, o sea, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, norte de Europa. Y la cultura colectivista es una cultura del nosotros, del nuestro. Los puntajes de las metas compartidas son muy altos, o sea, más altos que los deseos y las metas individuales. Siempre se prioriza lo que se puede llegar a alcanzar en grupo, más allá de lo que nos gustaría individualmente. Subordinan sus propios deseos y metas a aquellos que son relevantes para la unidad social. Muchas veces o sea, se da prioridad a lo que el grupo desea antes que a la meta individual de cada uno, ¿no? Esto aparece en América Latina y en casi toda Asia, según, bueno, investigaciones. Otra cuestión que aparece desde el lado de lo cultural son las expresiones faciales. Desde este lado también hay una posición universalista, donde el rostro, como decíamos, muestra una emoción determinada independientemente de los antecedentes culturales del individuo, ¿sí? Eh, También una posición culturalista, donde las expresiones faciales se aprenden dentro de una cultura particular, ¿no? Es como que, bueno, hay dos posturas acá, algo que nosotros aprendemos del otro, ¿sí? Porque vemos y copiamos, ¿no? Y otra posición que denota una cuestión universal de todo individuo con respecto a las expresiones. Un poco sobre la emoción y la conducta, que también algo ya hemos visto anteriormente o habrán visto anteriormente, desde la mano de conducta, donde dice Hebb que el hombre es el más emocional de todas las especies. Reaccionamos con emociones ante los acontecimientos de la vida. Si perdemos un ser querido lloramos, si alguien nos insulta nos enojamos, si logramos el éxito nos alegramos y festejamos, ¿no? O sea, siempre reaccionamos. Acá hay un componente somático con glandulares, verbales y de todo el comportamiento. Algunas son reacciones agradables y otras son reacciones desagradables. Estas emociones en general van a indicar estados internos, personales, motivaciones, deseos, necesidades. No se puede prever la conducta futura del individuo a partir de ellas, ¿sí? Porque muchas veces, por más que nos estemos súper felices, por ahí, bueno, se me ocurre pensar en los suicidios, ¿no? Bueno, estos trastornos
de este estilo, donde por ahí aquel suicida no da indicador de que lo va a hacer. Generalmente es una persona que está bien y termina optando por suicidarse muchas veces, ¿no? Entonces uno no se explica por qué llegó a pasar lo que pasó, si era una persona que estaba contenta, que tenía todo, que no aparentaba estar triste ni bajoneada. No todos los casos son así, pero bueno, también por ahí es un ejemplo, ¿no? No se puede prever la conducta futura, por eso justamente a partir de ellas. Al nacer tenemos emociones básicas, como el miedo, el enfado, la alegría, que se van a complejizar por el lenguaje, ¿no? Porque una vez que uno las nombra, ya entran en otro campo. Cada individuo las experimenta de forma particular, dependiendo de las experiencias anteriores, del aprendizaje, del carácter, de la situación concreta. Siempre va a depender de la historia que traemos detrás de nosotros para poder experimentar la alegría, la tristeza, ¿no? Algunas de sus reacciones fisiológicas y comportamientos son innatos y otros pueden adquirirse. Darwin decía que estas emociones cumplían una función social y que justamente era la supervivencia de la especie y que esto llevaba a una función adaptativa, ¿no? Para poder adaptarnos al medio y poder sobrevivir. Uno tenía que tener, por ejemplo, el miedo, ¿no? Tener miedo nos permitía escondernos de determinados depredadores y eso nos ayudaba a adaptarnos al ambiente y a seguir sobreviviendo, digamos, ¿no? Las emociones primarias hay algunas que son compartidas universalmente y las emociones secundarias solo están presentes para algunas culturas. Ekman y algunos colegas van a plantear que al menos 6 son las emociones universales: la felicidad, la sorpresa, la tristeza, el temor, la repugnancia o desagrado, como se da en Intensamente, y el enojo. El miedo, vamos a hablar un poco del miedo. El miedo es la anticipación de una amenaza o un peligro, nos permite anticiparnos a una amenaza o un peligro, o se produce ante una amenaza y un peligro, produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad, y si tendríamos en cuenta la función adaptativa de Darwin sería la protección, ¿no? El miedo nos permite protegernos ante algo. La aversión tiene que ver con el disgusto, el asco, nos permite alejarnos del objeto que nos genera este rechazo, ¿no? Y la función adaptativa justamente es la del rechazo. La sorpresa está al lado del sobresalto, del asombro, es transitoria. La función adaptativa es ayudar a orientarnos frente a aquello nuevo, ¿no? Muchos no la ven como una emoción principal, otros sí, como veíamos anteriormente, no hay como todavía un acuerdo firme con respecto a las emociones, más allá de estos que veníamos planteando anteriormente. La ira, como la rabia, el enojo, la irritabilidad, la furia, cuya función adaptativa es inducirnos o llevarnos a la destrucción. La alegría está del lado de la diversión, de la euforia, de la gratificación, de la sensación de bienestar. La función adaptativa estaría del lado de inducirnos a la reproducción, ¿no? De este suceso gratificante que nos lleva a este proceso de supervivencia también desde el lado de Darwin. La tristeza, del lado de la pena, de la soledad, del pesimismo. La función adaptativa, si tendríamos en cuenta esta cuestión darwiniana, nos motiva hacia una reintegración personal, ¿sí? Nos permite rearmarnos y reinventarnos o integrarnos nuevamente. Cuando uno se destruye, se vuelve a armar, ¿no? Como componentes conductuales particulares, podemos nombrar a título general la forma en que se muestran es externamente, son controlables las emociones, están basadas en el aprendizaje familiar o cultural. Uno aprende que la alegría es sonreír o estar contento porque lo vio o lo aprendió desde bebé ante la sonrisa de la madre y empezó a copiar esto. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Esta sonrisa, la madre devolvió otra sonrisa, esto le produjo cierta gratificación o alegría al bebé y la siguió copiando y así, ¿no? Están del lado de las expresiones faciales, están del lado de las acciones, de los gestos,
marca cierta distancia entre las personas, ¿no? Y está del lado de lo que es la comunicación no verbal. Si tenemos en cuenta los componentes fisiológicos, esto vendría a ser iguales para todos. Estos fisiológicos sí son involuntarios, aparece muchas veces el temblor, si hablamos del miedo, el sonrojarse, la sudoración, la respiración agitada, la dilatación pupilar, el aumento del ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Son todas cuestiones que aparecen a nivel físico. Y si tendríamos que hablar de los sentimientos, ya que desde la afectividad se habla de las emociones, los sentimientos y las pasiones, digamos, ¿no? Y que todos tienen sus diferencias, no son iguales. Entonces tendríamos que los sentimientos son el resultado de una emoción, por ellos se tiene acceso al estado de ánimo propio, es lo más profundo. El origen es el resultado del movimiento de cargas emocionales, ¿no? Estos sentimientos son sanos porque generan cierta dinámica cerebral fluida y un estado de ánimo feliz, digamos, ¿no? En el caso de que estén asociados hacia ese lado. Las personas responden de maneras diferentes a los sentimientos ajenos. Lo que sentimos no es bueno ni malo. Nosotros le ponemos esa clasificación de negativo o positivo de acuerdo a lo que nos provoca. Nos permiten tomar conciencia del medio en que vivimos, ya sean agradables o desagradables. Esta es cierta similitud con las emociones. Obedece al campo de lo inconsciente, no somos conscientes muchas veces de lo que sentimos, ¿no? Sí de lo emocional, que es lo más superficial que aparece, pero muchas veces detrás de aquello superficial y emocional que aparece subyace este sentimiento del cual no tenemos noticia. Fíjense esto de cuando uno se enamora, dicen, ¿estaremos enamorados o no? ¿Qué realmente sentimos por la otra persona? Cuando entramos a ser sinceros con nosotros mismos, uno descubre aquel sentimiento oculto, podría decirse. Por eso decimos que obedece al campo del inconsciente. La interrelación entre lo inconsciente y lo racional marcan nuestros actos en este campo físico, ¿no? El ser consciente de aquello que no sabíamos nos genera que actuemos de determinada forma, ¿no? O sea, si por ahí sabemos que nos gusta determinada persona, y esto se traslada al campo físico a través de ponernos coloradas o hablar entrecortado, por ejemplo, ¿no? Y eso va a marcar el acto. Y por último, las pasiones, donde si tenemos en cuenta Descartes, van a ser 6 pasiones, dice él. Va a ser la admiración, una, ¿no? Que va a decir que llega al alma a partir de una impresión que registra el cerebro por ser rara, ¿no? Solo se relaciona con el cerebro, es algo repentino que repercute en los sentidos, y lo novedoso es que produce asombro, ¿no? O sea, por eso nos atrae, es algo raro, distinto. Y gracias a ella se puede justamente aprender, ¿no? Uno por ser raro, porque denota cierta curiosidad, nos atrae y con ello, bueno, queremos aprender. El amor es otra pasión, dice él, que proviene del alma, promovida por los espíritus a unirse con los objetos que le convienen. Recuerden que estamos hablando de Descartes, ¿no? O sea, muchísimo tiempo atrás. Y él dice que va a haber un amor benevolente que lleva a la voluntad a querer el bien para otra persona y uno concupiscente que se desea lo que se ama, ¿no? O tiene por las cosas bellas y buenas que nos generan. El odio es esta emoción que lleva al alma a querer separarse de los objetos, o sea, se odia lo malo, lo feo, entonces uno no quiere estar cerca de eso. Y el deseo es lo contrario, ¿no? Es esta agitación del alma producida, dice, por los espíritus, donde se desea muchas veces lo ausente y también se desea conservar eso que se tiene o que se desea o que produce esta agitación, digamos, ¿no? La alegría como otra cuestión pasionaria, que está del lado de la emoción, del gozo por el bien, de las impresiones que se producen en el cerebro, y la creencia de poseer un bien, digamos, ¿no? Uno está alegre porque tiene algo bueno. La tristeza, que es esta incomodidad del alma producida por el mal que registra el cerebro, ¿no? Registra un mal y esto produce cierta incomodidad y tiene que ver con un malo o un defecto, ¿no? Esta creencia de algo desde este lugar. Estas producen alteraciones en los órganos del cuerpo, por ejemplo, el amor tiene que ver con una digestión rápida, latidos fuertes, qué sé yo, dificultad para hablar tal vez, el odio con los escalofríos, el pulso débil, el deseo con la agitación del corazón, con mayor, bueno,
violencia o euforia, digamos, ¿no? Esto por ahí un poco más a título de informativo, no hace falta que sepan esta cuestión de particular de cada una de las emociones, eh, igual de los sentimientos. Y para terminar, vamos a hablar un poco de lo que es la llamada inteligencia emocional, ¿sí? Algo muy cortito. La inteligencia emocional, que se usa mucho, se ha escuchado mucho hablar de ella, y tiene que ver con la conexión de las emociones, primero con uno mismo, saber qué nos pasa, saber qué nos sucede, saber qué sentimos, qué pensamos, cómo repercute aquello que por ahí nos dijeron a nivel personal, sentimental, emocional, la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada, ¿no? Poder captar qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Y ser receptor de eso y actuar de acorde a eso. El buen manejo de los sentimientos, las motivaciones, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, ¿no? Todas estas cuestiones que uno maneja a nivel sentimental. Por eso se dice que un buen líder tiene esta capacidad de inteligencia emocional porque genera empatía con el otro, porque tiene cierta perseverancia, porque puede darse cuenta y puede percibir aquello que por ahí no puede funcionar y puede adecuarse de manera rápida o, qué sé yo, por ahí le surge otro modo de ver o de dirigir las funciones hacia el objetivo. Y después, como para finalizar, la buena adaptación social, ¿no? Esta inteligencia nos permite poder adaptarnos de una manera correcta porque todo el tiempo estamos captando qué es lo que pasa a nuestro alrededor, generando empatía con el otro, manejando nuestros sentimientos y nuestras emociones ante bueno, fíjense, ante los conflictos, ante determinadas cuestiones que pueden parecer como complejas, uno logra eh, manejar, ¿no? Manejar estas cuestiones, no reaccionar, sino responder, como veíamos al principio. Esto está del lado de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Poder dirigirnos a nosotros mismos y no ser tomados por la situación en general. Bueno, hasta acá lo que son las emociones, un poco, para poder ver, bueno, cómo influyen también a nivel de los conflictos donde siempre, siempre están presentes. Los dejo con esto y nos vemos. Cuídense y quédense en casa. Chau, chau.